Sean bienvenidos jóvenes nuevamente a otra clase de comunicación y lenguaje de primero básico. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, esta es la clase número 7 de comunicación y lenguaje. En esta clase, como en la clase anterior hablamos acerca de los textos, ahora en esta vamos a ver los tipos de texto. Es necesario comprender que los diferentes tipos de texto no se encuentran casi nunca en estado puro. Cada tipo de texto puede recurrir a elementos de otro para alcanzar sus propósitos. Por ejemplo, en un texto narrativo puede haber elementos de un texto descriptivo, de descripción. Veamos entonces cuántos tipos de texto existen y cuáles son sus rasgos. Acá dice que no todos los textos son puros, puesto que un texto a veces necesita de otro texto, como por ejemplo acá daba el ejemplo que un texto narrativo, en un texto narrativo pueden haber elementos de un texto de descripción. Ahora bien, vamos a ver los textos informativos. Son aquellos destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Este tipo de texto es esencial en el periodismo y puede abarcar desde noticias de sucesos hasta reportajes profundos que le sirven al lector para mantenerse actualizado. Entonces, un ejemplo de un texto informativo son los periódicos, ¿verdad? O como nosotros le conocemos, el diario. En cuanto a su estructura, los textos informativos cuentan con una introducción, un desarrollo y una conclusión. La función principal de un texto informativo es la presentación de un buen contenido sobre un hecho de actualidad, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas, que permitan al lector la comprensión del texto. Entonces, en un texto informativo vamos a encontrar un texto que esté bastante ordenado, claro, y que nos explica bien sobre un suceso o un hecho. Ahora vamos a ver lo que es un texto narrativo. Se refiere a toda suerte de relatos de ficción o relatos simbólicos. En este tipo de textos pueden usarse de manera combinada recursos literarios como descripción, los diálogos, etc. Su estructura suele responder a un inicio, desarrollo, nudo y desenlace. En el anterior solo tenía un inicio, ¿verdad? Una introducción, un desarrollo y un desenlace. En cambio, en esta ya encontramos un nudo, que el nudo es más que todo donde se encuentra establecido el problema o una tragedia. Entre los géneros más usuales de los textos literarios narrativos tenemos los siguientes. Lo que es la novela, el cuento, ¿verdad? Porque en el cuento solo hay personajes animados o de ficción, la leyenda, la fábula, anécdota y mito. Ahora vamos a ver los textos descriptivos. Un texto descriptivo es un conjunto de palabras y frases ordenadas coherentemente y con un sentido completo y autónomo que detalla las características de una realidad. Los textos descriptivos, al igual que todo texto, debe expresar una idea de forma coherente y cohesiva, o sea, con una relación lógica y con una conexión armoniosa entre su composición.
un texto descriptivo es aquel que nos describe acerca de un hecho, ¿verdad? Acá dice que este debe de ser coherente y asimismo cohesivo, pues debe tener relación lógica entre lo que son las palabras y todas las oraciones, y así como también una conexión armoniosa en la composición de estos. Ahora vamos a ver los textos argumentativos. Textos argumentativos. Texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre su hipótesis o punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Los textos argumentativos se utilizan en el ámbito periodístico, científico, judicial, filosófico y publicitario, por mencionar algunos. Su objetivo es persuadir al receptor de fijar posición sobre un tema, por lo que se puede combinar con el texto expositivo, caracterizado por presentar temas de interés general de manera objetiva. Los textos argumentativos no solo se presentan de forma escrita, también pueden ser un recurso en conversaciones, exposiciones y debates. Acá vemos la imagen que están haciendo como una pregunta a este joven. Puede ser ¿verdad?, que están haciendo un debate o una exposición de algún tema. A eso se refieren los textos argumentativos. Textos comunicativos. Es la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor a través de un canal y usando un determinado código. El texto puede definirse, pues, como una unidad total de comunicación, independientemente de que se presente de forma oral o escrita, y cualesquiera que sean sus dimensiones, y es que su delimitación depende en exclusiva de la intención comunicativa del hablante, siempre acotada, eso sí, por la coherencia textual. Entonces los comunicativos son todos aquellos que nos transmiten un mensaje. Esto ya decía aquí, ¿verdad?, que puede ser a través de un canal o usando un código. Acá vemos entonces que están comunicando, ¿verdad? Se están comunicando, él le está diciendo una cosa al otro joven. Entonces ahí ellos están utilizando lo que es texto comunicativo. Los textos poéticos. El texto poético, por lo tanto, es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. En sus orígenes, los textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron otras temáticas. Cabe mencionar asimismo que los primeros textos poéticos fueron creados para ser cantados. Esto era anteriormente, ¿verdad? Los textos poéticos se utilizaban para poder ser cantados. Lo más habitual es que el texto poético esté escrito en verso y reciba el nombre de poema o poesía. Creo que todos más de alguna vez hemos pasado a decir un poema, una poesía en el colegio, en la escuela. Entonces, estos son los textos poéticos. Existen, sin embargo, textos poéticos desarrollados en prosa. Los versos, las estrofas y el ritmo componen la métrica del texto poético, donde los poetas imprimen el sello de sus recursos literarios. Es así entonces como hemos terminado de ver los tipos de texto. Alguien que quiera consultar algo o opinar, este es el momento. Ahí estamos, para mí me quedó claro lo que ha explicado. Muy bien. Entonces, aquí culminamos la clase, ¿verdad? Espero ustedes sí conozcan más o menos algún tipo de texto. Yo creo que el poético es uno de los que nosotros utilizamos cuando estamos en las fiestas patrias, ¿verdad? Entonces, es así como podemos encontrar los tipos de textos.
Solo es cuestión de poder identificarlos. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.